buenas tardes, querida teleaudiencia de TV1, con una entrega más hoy de este programa que tiene por objeto desarrollar una filosofía política realista en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, entre otros asuntos que iremos a tratar. En el día de hoy he reservado algunos temas que ya fueron enunciados en la reunión anterior. El problema de las circularidades vuelve a ser objeto de tratamiento. Frente a esto, me propongo en primer lugar describir algunas cuestiones de orden antropológico, filosóficas, cuestiones que atañen a la persona humana frente al problema. En segundo lugar, las actitudes propias que debemos asumir o que somos requeridos asumir por este avasallamiento, como dice el señor Klaus Schwab, como un tsunami de la Cuarta Revolución Industrial. Posteriormente nos referiremos al problema del tránsito de la persona humana hacia esa nueva totalidad que se llama precisamente Cuarta Revolución Industrial, o bien el Estado mundial totalitario hacia el que esta Cuarta Revolución Industrial, o bien Revolución 4.0, nos conduce, según ellos, de manera irreversible. Y por último, en la segunda parte, analizaremos lo que considero las falsas respuestas, reservándonos algún párrafo conclusivo para la respuesta que considero apropiada frente a esta hora gravísima de la historia de la humanidad, que es, en definitiva, historia de la salvación. Antes de comenzar esta nueva reunión, solamente un dato anecdótico. Vengo de visitar una iglesia muy vecina a los estudios de TV1 y providencialmente un señor me entregó una imagen con la oración de San Miguel Arcángel, quien es nuestro defensor en las batallas y al cual invocamos junto con la Santísima Virgen precisamente no solo para que nos defienda en la batalla, sino para que ilumine nuestro entendimiento, el mío y el de ustedes, a los efectos de poder dialogar y encontrarnos en la verdad. Dicho esto, entonces, vamos hacia la primera parte. Hay algo que es propio de la cultura contemporánea, que es la pérdida del concepto de orden. La pérdida del concepto de orden es lo que impide al hombre contemporáneo comprender como una totalidad sistemática la cantidad de estrategias y de tácticas subordinadas a esta que componen este gran movimiento llamado la Cuarta Revolución Industrial. Precisamente porque me considero poseedor de un concepto propio, peculiar de orden, que es el orden de la creación, y dentro de él el orden de los órdenes, vale decir, el orden de la metafísica como fundamento de la ética y de la política, y también de la obra de arte. Dentro de ese concepto, digo entonces, caben desarrollar algunas de las posiciones que el hombre contemporáneo está adoptando frente a este avasallamiento del orden de la creación. Digo, se trata, como dije en las veces anteriores, de un problema de carácter teológico-político. La Cuarta Revolución Industrial debe comprenderse, y siempre habré de reiterarlo, como el ataque sin precedentes más completo que se haya llevado a cabo contra la totalidad del orden de la creación. En esas condiciones, el hombre actual encuentra básicamente dos grandes actitudes, o la primera de ellas, mejor dicho, como fundamento de la segunda. En primer lugar, y esto es la experiencia de cada día, creo que también la de ustedes, nos encontramos con una cierta ingenuidad, en un sentido positivo, personas que han perdido también, producto de la cultura que vivimos, que se nos impone como atmosféricamente, han perdido la unidad de las estrategias que nos avasallan en el día a día y por lo tanto ignoran qué cosa significa la Cuarta Revolución Industrial. Eso es particularmente notorio en la Argentina, pero también en el mundo, también en muchas ciudades europeas se da el mismo fenómeno. Pocos saben qué es esto y cuál es su unidad sistemática, objeto de nuestras charlas, justamente. Esa ingenuidad positiva se subsana precisamente con el diálogo y el esclarecimiento. Pero hay otra ignorancia fundada en una actitud filosófica que inconscientemente está presente en nosotros y en el hombre
principalmente contemporáneo. Es esa actitud que, fundada en Epicuro, busca, evita el conocimiento que perturba la tranquilidad, el bienestar en el aquí y en el ahora. No hablemos de estas cosas que nos quitan la tranquilidad. Vivamos entonces mejor el momento actual. Vivamos esta felicidad pasajera, como si ese cerrar los ojos a la realidad lograra, por arte de magia, que se interrumpiera el curso normal de los acontecimientos que necesariamente se llevan a cabo a nuestras espaldas y debajo de nuestros fundamentos más elementales. En esas condiciones, digo entonces, somos requeridos ante otras dos actitudes. O bien tomamos parte en la defensa del orden de la creación, o bien somos encerrados en una falsa dicotomía. A saber, o bien nos tornamos cómplices de la destrucción del orden de la creación, fundado en la ignorancia o no, y nos convertimos en lo que estos señores globalistas llaman disruptores, y que tan alegremente se repite en nuestros días, se ha hecho parte de nuestro léxico ese concepto. Es un adjetivo, digamos, rodeado de cierto esnobismo, el hecho de autotitularse como disruptor. De hecho, el actual presidente argentino ha llegado a este lugar, y también su vicepresidenta, diciendo en muchas oportunidades que su proyecto era básicamente disruptor. Por una parte, entonces, o somos llamados a la complicidad con este modelo, o somos requeridos precisamente en defensa del orden de la creación. Esto es algo que reservo para el capítulo conclusivo. Prefiero abocarme ahora a la segunda actitud, vale decir, aquella en la cual somos encerrados en una falsa, como decía, dicotomía. O somos disruptores conscientemente, o bien somos disrumpidos, somos llevados por delante, por ignorancia, por indolencia, por negligencia culpable, incluso por complicidad con todos los proyectos precisamente que involucran este todo orgánico y sistemático que es la cuarta revolución industrial. Pero hay algo fundamental que nos impide salir de esta dicotomía y nos impide superar estos problemas, que es el hecho que el hombre actual, puesto en situación, involucrado en esta cosmovisión nueva, producto de la falta del concepto del orden de la creación como fundamento de todos los órdenes, está encerrado en un tiempo finito, sin alternativa, en lo que he llamado, en otras oportunidades, la cultura de la inmediatez, la cultura de lo inmediato. ¿Qué es esto de la cultura de lo inmediato? La cultura de la inmediatez es algo que tiene íntima relación con aquello que expuse en la entrega anterior, vale decir, con esa comprensión circular de este proceso revolucionario multifacético, fundamentalmente teológico-político. La circularidad hace de que el principio coincida con el fin, y esa circularidad, animada como está por una concepción dialéctica hegeliana, hace perder sentido y significación ontológica al pasado. El pasado se fusiona en un tiempo presente, y el tiempo presente es la única realidad. El futuro también pierde sentido. Es el caso de las utopías políticas, que siempre miran hacia un futuro incierto, no les interesa el pasado. Su movimiento, como he dicho en la entrega anterior, es circular. El que corresponde a una posición auténticamente trascendente y metafísica, por su parte, es ascendente y lineal. Se dirige en una asepsis, en una asquesis, en una purificación hacia la eternidad. La vida política es un camino hacia la eternidad que ahora pretende ser interrumpido por esta cuarta revolución industrial. Justamente digo esto de eliminar el tiempo para reducirlo al instante es una burda copia de algún atributo divino. Precisamente en Dios no hay tiempo. En Dios apenas hay relaciones de orden, pero no temporalidad.
El hombre de la Cuarta Revolución Industrial es llamado precisamente a imitar a Dios en la medida en que pretende no tener tiempo, sino vivir en la presencia constante de un nuevo orden. Es paradójico hacer notar alguna cuestión lateral que tiene que ver con este enfoque introductorio antropológico-filosófico. Todo el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, con su endiosamiento del medio ambiente, con las características que venimos desarrollando y que el señor Schwab desarrolla detalladamente en 4 libros suyos, que son objeto de este análisis, precisamente este señor pone de relieve 2 características. La primera de ellas, en coincidencia con Jorge Mario Bergoglio, coinciden en que debe transferirse el derecho individual a los derechos del todo. El hombre ha demostrado su incapacidad para vivir en la casa común. Casi estoy parafraseando a Bergoglio con esta expresión. El señor Carlos Moreno, ingeniero de las ciudades de 15 minutos, lo va a denominar conductas antropógenas. Nos hemos comportado mal y, por tanto, procede una rectificación del todo que corrija nuestras conductas y las reencauce para orientarlas en esa nueva divinidad que es el medio ambiente, un orden de la creación ceñido a la pura temporalidad. En la pastoral de Jorge Bergoglio esto recibe el nombre de antrópico, conductas antrópicas negativas que han dañado suficientemente la casa común y que ahora deben ceder su lugar a una autoridad supraestatal, transestatal, pero humana al mismo tiempo, que corrija estas conductas. Pero al mismo tiempo, y aquí lo importante, y por eso traigo a colación estas 2 características en el contexto de estas reflexiones apenas introductorias, al mismo tiempo el señor Klaus Schwab y todo su séquito de sus intelectuales o pseudointelectuales no se cansan de proponernos medidas engañosas que nos conducen a la más radical esclavitud espiritual y material, mediante el concepto inscripto en una narrativa, de la que también hablé en la entrega anterior, que lleva el rótulo de empoderamiento, palabra también ya incorporada a nuestro léxico. Se pretende, con las estrategias de la Cuarta Revolución Industrial, el empoderamiento de la persona humana, vale decir, se pretende empoderar a aquel mismo que ha hecho mal uso del poder que tenía. Como dice el señor Klaus Schwab, como decimos en el recto sentido común también, y en esto estamos de acuerdo, el diablo está en las cosas menores. Aquí está la marca precisamente del demonio. En un segundo momento pretendo estudiar, analizar con ustedes de qué manera se produce, mejor dicho, responder a esta pregunta, de qué manera se produce entonces el pasaje de este hombre sumergido en la angustia y en el miedo, encerrado en la inmediatez, en la pura inmanencia, en una circularidad que siempre retorna al principio, pero no al principio trascendente, sino al puro principio de la inmanencia. ¿Cuál es entonces el camino propuesto para este hombre que debe incorporarse ahora en una nueva totalidad? He dicho también en anteriores entregas que la inserción de la parte en el todo es un viejo tema platónico. Lo uno y lo múltiple es un viejo tema de la filosofía clásica, completamente modificado en sus conceptos y en su comprensión habitual. Lo que se nos propone ahora es otra cosa, pero para comprenderlo creo necesario recapitular el concepto de todo. ¿Qué es un todo? Un todo puede ser de carácter potestativo, vale decir, aquel que nos constituye y nos hace mejores y más fuertes, un todo virtual, llamamos todo de orden, como es el de la comunidad política perfecta, que constituye, según dije antes, la apertura a la trascendencia a través del concepto bivalente de bien común político. Ese es el todo perfectivo. En ese todo, la persona humana, esa sustancia individual de naturaleza racional, se torna más perfecta precisamente cuando ejerce allí la virtud política, promovida, mantenida y favorecida
por el propio gobierno, por el propio Estado, por el propio poder político, si se prefiere hablar de esta manera. Con esta inserción no hay dificultad. Es la misma inserción que tiene, por decirlo analógicamente, el brazo respecto del cuerpo. Si yo considero el brazo puesto, amputado arriba de una mesa, no tiene el mismo poder, la misma virtualidad que tiene inserto en el organismo completo. Me estoy refiriendo a un concepto básico de la filosofía política tradicional. Pero el segundo es el que nos interesa, la inserción del hombre precisamente en un todo degenerativo, que lo considera tan solo en su pura materialidad. Ese todo degenerativo es aquel círculo al que me referí, esa circularidad, llamémosla con mucha reserva, ontológica, en el que se junta, en el que se fusiona, en una nueva totalidad anonadante, homogeneizante, el mundo físico, el mundo biológico y precisamente todo ello en las máquinas, en la computadora. Esto representa la otra circularidad, una de carácter histórico, a saber, incluso el propio Klaus Schwab va a decir que esta cuarta revolución o revolución 4.0 no se puede comprender sin las tres anteriores. Todo es circular, todo es precisamente mutable, todo es una aparición de novedades y de sorpresas en el momento, en el instante, en lo inmediato. Digo entonces, ¿de qué manera ingresa el hombre en este todo anonadante? Por vía del conocimiento en el plano nociológico, en el plano de una teoría del conocimiento, digámoslo, aunque sea redundante para que se entienda mejor, y mediante la asignatura de un nuevo contrato social. Aquí entre nosotros hubo ya quien, la vicepresidenta de la gestión actual, que habló de la necesidad de firmar un nuevo contrato social. El nuevo orden mundial nos propone la asignatura de un nuevo contrato social, por consenso o precisamente mediante una aceptación tácita, para nosotros y para las generaciones futuras. Veamos entonces la primera cuestión. ¿De qué manera entonces se concibe el acto del conocimiento que nos conduce a alienarnos dentro de las computadoras? Muchas veces nos preguntamos, y me ha tocado interlocutores que asombrados me preguntan, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo yo voy a consentir mi propia reducción personal al ámbito precisamente maquinal de una computadora? Es que nuestra cultura ya lo viene aceptando, precisamente ya lo viene aceptando. El conocimiento, en términos generales, en caracteres más sencillos de comprender, ese conocimiento se precisamente caracteriza por una cierta unidad espiritual entre nuestra inteligencia y la esencia de las cosas. De esa manera logramos que las esencias, esos escalones que nos conducen al principio de todas las esencias, que es Dios, viva en nosotros, no materialmente, sino espiritualmente. La realidad vive en nosotros de modo espiritual y nos eleva y nos conduce hacia el principio, hacia el fundamento de todo lo perfecto, que es precisamente Dios. Una sana filosofía del conocimiento se rinde exhausta, no ante las máquinas, sino ante la presencia de la perfección de todo lo perfecto, que es Dios. Ese conocimiento que, comenzando por los sentidos, alcanza tal grado de sublimación, es reducido en el caso de la tradición epicureísta de la que se hace cargo esta cuarta revolución industrial, a un mero manojo de instintos. Y es en este punto donde quisiera subrayar un aspecto. Es aquí, en esta falsa teoría del conocimiento, que considera al hombre apenas como un manojo de instintos, en donde se unen armónicamente el liberalismo, el libertarianismo, el neoliberalismo, o como quieran llamarle, y el marxismo, que conduce al totalitarismo, o que es intrínsecamente un totalitarismo. No debe olvidarse que Karl Marx realizó su tesis doctoral sobre Epicuro, precisamente, y sobre John Locke, el padre del liberalismo, precisamente porque puso atención a esta cuestión, a la cuestión de la reducción del conocimiento a un mero instinto, a un mero conjunto de sensaciones que provocan en nosotros reacciones puramente instintivas,
dominables, reconducibles, pasibles de ser encausadas en un Excel, como ha ocurrido en la última experiencia que hemos vivido, de hace muy pocos años. Este es uno de los caminos, el camino del conocimiento reducido precisamente al instinto. Ya no hay unidad espiritual, sino hay una unidad ciega. Hay aquí una paradoja. El señor Klaus Schwab va a proponer una ecuación, digamos, una fórmula, una equivalencia de dos conceptos que toma de Antonio Gramsci, tan nombrado últimamente en nuestra cultura política vernácula, y consiste en lo siguiente. A su concepto de narrativa lo ilustra de esta manera. La narrativa es un camino abierto hacia lo desconocido. Solamente conoce el fin el que trazó la narrativa, o sea, el globalismo, el Estado mundial, el poder del Estado profundo, que está pero no está, que también copia un atributo divino que es la omnisabiduría, la omnipresencia, pretendida intemporalidad. La omnipresencia está en todos lados a través de esa nueva causa formal que habíamos determinado anteriormente como la inteligencia única o la inteligencia artificial. Digo entonces, justamente en eso consiste la reducción del conocimiento a pura sensación, a la delegación de nuestra capacidad reflexiva en beneficio de que otro piense por nosotros, a saber, la computadora. En verdad, no la computadora, sino en atención a la precisamente naturaleza de la inteligencia artificial, a quien escribe los parámetros en virtud de los cuales esa máquina nos reconduce. Ese es uno de los caminos, el camino antropológico. El otro, digo, la fórmula gramsciana al que nos conduce es la siguiente, según el enunciado del señor Klaus Schwab. Hablamos de un pesimismo de la inteligencia y de un optimismo de la voluntad. Esto es Antonio Gramsci, está tomado de una obra de Antonio Gramsci que el autor cita con cierta frecuencia. ¿Por qué hablamos de un pesimismo de la inteligencia? Porque la inteligencia no participa en la actividad de los instintos, es arrastrada por ella, es arrastrada, ciega detrás del instinto y de la reacción también instintiva frente al hecho real, frente al objeto real. No sabemos hacia dónde nos conduce la narrativa, pero la voluntad se hace presente y nos lleva, reitero, ciegamente hacia el fin elegido por el que trazó el rumbo de la narrativa, a saber, por el Estado mundial totalitario. Reitero, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Esa es la aceptación de este postulado en donde Klaus Schwab muestra la unidad sin dificultad, armónica, entre el pensamiento libertario y el pensamiento gramsciano. También nosotros lo vemos. Esa voluntad de un estadista que no repara en las consecuencias, que no considera la realidad, que es completamente ayuno al concepto de prudencia política arquitectónica y hace sin mirar las consecuencias. Pretende imponer un modelo al que le llaman ley ómnibus, ley tren, o como quieran llamarle, o ley de Mayo, o acuerdo de Mayo, como quieran decirlo, con perjuicio de las circunstancias y fundamentalmente de las consecuencias. Eso es la quinta esencia del pensamiento gramsciano, del que se hace cargo el señor Klaus Schwab. Desde el punto de vista entonces del conocimiento, en pocas palabras se podría resumir así: el pasaje de la persona humana, hundida en la inmediatez, a un rumbo desconocido al que se le llama Cuarta Revolución Industrial y más aún Estado profundo o Estado mundial. Frente a esto, cabe ahora abrir el segundo interrogante. Entonces, ¿pero qué ocurre dentro de ese todo? ¿Qué pasa dentro de este todo al que llamamos ahora la fusión de lo biológico y lo físico en las computadoras? Un todo circular, como dijimos anteriormente. Recapitulando entonces los temas de esta primera parte, diríamos, el hombre se encuentra en la pérdida del concepto de orden. No alcanza a unir sistemáticamente todos los frentes de ataque que están avasallando, que están liquidando la dimensión espiritual e incluso biológica de su persona. Y frente a ello, se lo obliga en el miedo
y en la angustia que le produce el desarraigo del que también hablé en la reunión anterior, se le obliga a tomar partido en favor o en beneficio de la cuarta revolución industrial, en favor o en beneficio de la disrupción. Este concepto de disrupción trae algunas dificultades hermenéuticas. Desde el punto de vista etimológico tiene que ver con su origen latino, que significa, sin más, ruptura con el pasado. Cabal ruptura con lo anterior, con lo que ha sido transmitido, con la tradición. Pero desde el punto de vista de la propia hermenéutica de la Cuarta Revolución Industrial y de sus textos y de sus autores, disrupción significa aceleración también. Significa ruptura con el orden lógico y cronológico de los acontecimientos. Disruptores son entonces, por ejemplo, las estrategias bioterroristas, las estrategias que apuntan precisamente a generar el miedo y la angustia a través de la vía sanitaria, farmacológica. Ese ejército de asustadores seriales que constituyen algunos periodistas y algunos profesionales de la salud. Y en estos días lo estamos viendo también. Esas estrategias bioterroristas que nos conducen sistemática, ordenadamente, a la inserción también del Estado mundial. Y que se desglosarían en esta y en otras estrategias más. La geoingeniería, precisamente, los movimientos físicos, los cambios climáticos que se avecinan y que ya están siendo anticipados por los grandes arquitectos de esta cuarta revolución industrial. Por lo tanto, para cerrar un poco esta primera parte, creo que es injusto, como lo dije también anteriormente, reclamar cierta incompetencia, protestar contra la incompetencia de un gobierno al cual la economía se le va de las manos. Nada se está yendo de las manos. Todo se está cumpliendo rigurosamente conforme a un plan. Esta no es la obra de improvisados, esta es la obra de verdaderos cómplices y de arquitectos enemigos del orden querido por Dios. Creo que con estas palabras se podría redondear esta primera parte y dar lugar a una pausa para continuar con lo que nos falta tratar. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Comenzamos entonces en esta segunda parte con la profundización de este pasaje de la persona humana, de la cual ya habíamos tratado a propósito del problema del conocimiento, pero ahora, en su situación frente al requerimiento de un nuevo contrato social. Se requiere nuestro asentimiento, nuestra conducta positiva, nuestra colaboración para que se pueda fundar este Estado mundial. Veamos entonces ahora dos cosas. La primera de ellas, recapitulando un poco lo que hemos tratado antes, para quienes ven estos programas por primera vez, ¿qué cosa es este todo en sus causas fundamentales? Y por otro lado, ¿cuáles son precisamente las falsas soluciones ante los problemas que presenta, los desafíos que presenta la Cuarta Revolución Industrial? ¿Qué es, digámoslo ontológicamente, por sus causas metafísicas, este nuevo todo? La causa formal, el principio que le da unidad a todo este nuevo engendro que imita la comunidad política aristotélica,
no es el concepto de orden fundado en el orden de la creación, sino el concepto de orden impuesto a través de la inteligencia artificial por el gobierno mundial. Estamos viendo en estos días la visita de nuestro presidente al señor Elon Musk, que ya llegó a nuestro país, y en la ciudad de Córdoba concretamente, funciona ya el proyecto Starlink, que implica la sustitución de la comunicación en línea, de la comunicación por Internet, en redes, por la comunicación satelital. Todo, absolutamente todo, en la redondez de la Tierra va a ser controlado por esta inteligencia artificial. No hay empoderamiento, sino liquidación de nuestra libertad en este proyecto. Y precisamente aquí encuentra el señor Elon Musk la fuente de materia prima, el triángulo del litio, que le va a permitir instalar ese elemento esencial, los sensores, precisamente los chips más conocidos vulgarmente con ese nombre, que van a permitir el control absoluto de todos los movimientos físicos, reitero, biológicos, desde una computadora, según los requerimientos, según los imperativos del medio ambiente. Esa es la nueva causa formal. La causa final es solo conocida por pocos, el empoderamiento, no de la persona, sino de esos ocultos miembros del Estado profundo, llamados también élites oligárquicas, que bien saben lo que están haciendo, como también sus cómplices vernáculos. La causa material es precisamente el hombre reducido a su pura dimensión fisiológica y aún biológica. Debo recordar aquí una postulación de principios del señor Klaus Schwab. Él va a decir que la era actual es la era de los cambios biológicos, de la biología genética, no apenas de la ingeniería social, no de la geoingeniería, sino de la mutación de la biología humana. Es necesario reconfigurar al hombre, para decirlo en términos técnicos, para que ingrese funcional y armónicamente dentro de este todo anonadante. Y la causa eficiente no es más que la mente perversa, la actitud psicópata de aquel que nos hace creer que todo esto, a saber, la transferencia de nuestra libertad individual al todo, precisamente se hace y se realiza por nuestro bien y por nuestra culpa. Nosotros hemos fracasado como personas humanas y por tanto debemos, encerrados en la inmediatez, ceder la dirección de nuestras vidas en beneficio de ese nuevo todo que es el medio ambiente. En ese todo podemos distinguir dos aspectos. En primer lugar, ¿qué cosa es este todo al que acabo de definir por sus cuatro causas? ¿Qué cosa es ese todo? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las condiciones particulares del nuevo contrato? ¿Y cuáles son sus precedentes? Ese todo podría caracterizarse hoy con una palabra también incorporada en nuestro léxico cotidiano, que es la palabra de un todo, de la filosofía holística, vale decir, una concepción nueva que muestra la inserción de la persona, pero como una parte funcional respecto del todo material al que hago referencia, al que vengo haciendo referencia ya desde la primera parte. Le está asociado otro concepto, el concepto de sinergia. Ya lo traje a colación cuando también repetí las palabras, cuando parafraseé las palabras del primer ministro chino, Li Qiang, que hablaba de del objetivo número 17 de la Agenda 2030, establecer coordinaciones transestatales, transnacionales, para combinar en un movimiento sinérgico la totalidad de los miembros de la raza humana a los efectos de conducirnos conforme a los parámetros del medio ambiente, que equivalen, como digo, a nuestra esclavitud. Nunca será suficiente reiterar este concepto, nunca será suficientemente reiterado. Digo entonces, este nuevo todo, que es un todo que nos absorbe, que nos envuelve en un movimiento, es un todo anonadante a la luz de este concepto de cultura holística. Somos incluidos en un todo en perjuicio de la parte. No es un todo, reitero, perfectivo, sino degenerativo, desde que
consiste en la reducción radical e irreversible de la persona a su sola dimensión biológica. Pero ¿cuáles son ahora entonces las condiciones de ese nuevo contrato? Este nuevo contrato social tiene sus precedentes. Nosotros en nuestra Constitución hablamos de pactos preexistentes. Análogamente, este nuevo contrato también tiene pactos preexistentes. Todos conocemos que se ha constituido en los últimos años, en los años que corren, desde la tercera revolución industrial hasta aquí, de la revolución de las computadoras de los años 70 hasta los días que corren. Conocemos perfectamente bien la constitución de la Comunidad Económica Europea, de diversas comunidades menores, a los efectos de intercambios puramente de carácter económico, o apenas cultural, etc., o bien movidos por la preocupación de los derechos humanos en distintos lugares del mundo. Estos son pactos preexistentes. Un pacto preexistente que ya anuncia precisamente la intención es el que se anuncia, reitero, para el mes de mayo próximo, a saber, el Tratado de Pandemias, que consiste, como hemos dicho ya, y como muchos han repetido antes que yo, y seguramente mejor que yo, ceder la soberanía de los Estados-nación en beneficio de la Organización Mundial de la Salud, que es una colateral del Estado profundo, para que decreten las pandemias conforme a los parámetros que decidan son los mejores y más conducentes. Pero digo, ¿qué es el contrato social nuevo al que se nos impulsa? Ese hombre impulsado por la angustia, por los instintos, castigado por el miedo, debe comprender, ante todo, la primera condición de este contrato es asumir como propios los postulados de esa nueva decálogo, de esa nueva conducta moral que emergen de la conocida Agenda 2030, en donde el concepto de sustentabilidad equivale precisamente a la exaltación del todo en perjuicio de las partes. Ha llegado el momento de pensar en el todo, va a decir el señor Klaus Schwab. Debemos sacrificar nuestras libertades en beneficio del medio ambiente. Me referiría al final a algunos ejemplos de la vida concreta que muestran la puesta en práctica de todo esto. No es un proyecto a futuro. Lo han dicho con toda claridad. No se trata precisamente de algo prescriptivo, sino de algo que debe necesariamente realizarse y que está ocurriendo con la fuerza de un tsunami. Cito palabras textuales del señor Klaus Schwab. La otra condición del contrato, aceptar la mutabilidad de todos los conceptos, la velocidad de la vida y precisamente la reducción al instante de todo cuanto ocurre. Debemos comprender y debemos asumir como propio precisamente ese mutar permanente de las cosas y de los conceptos. No estamos seguros de nada, todo puede cambiar intempestivamente siempre para nuestro empoderamiento. Todo circulará, digo, por asemejar algún concepto de la filosofía política, algún paradigma de la filosofía política a esa dialéctica hegeliana del instante, donde lo presente prevalece sobre el futuro y lo pasado. Debemos asumir como propio también en ese contrato social nuevo una voluntad ciega que va hacia adelante aun cuando reconozca la incapacidad de la inteligencia para conducirla. Digo, en todo esto se ve claramente esa tentativa de imitar los atributos divinos, pero en la persona del gobernante temporal. La cuarta revolución industrial nos conduce entonces hacia ese camino, nos lleva precisamente ciegos hacia una nueva realidad. Pero ¿cuáles son en todo caso las soluciones posibles? ¿Cuáles son las falsas soluciones? Comencemos por estas segundas, por las falsas soluciones. Y nada mejor para develar las falsas soluciones en responder una pregunta. ¿Qué cosa es el Estado anarcocapitalista? El Estado anarcocapitalista es una contradicción en los términos, es una contradicción conceptual y es una contradicción histórica inclusive. Anarcocapitalista, anarquía como adjetivo del Estado es claramente una contradicción. Anarquía significa falta de gobierno. El Estado es nuestro enemigo, escuchamos decir.
o un testimonio de ignorancia o la postulación subrepticia de un Estado sustituto. El Estado anarcocapitalista no es solo anarcocapitalista, es anarcocapitalista tecnológico, tecnocrático. Precisamente otra de las condiciones de ese nuevo contrato es asumir como patrón de nuestra conducta ética y política los postulados nuevos impuestos por la tecnología, por la irrupción de la tecnología. La tecnología ha generado, cuando hablo de tecnología hablo de la revolución digital, por ejemplo, principalmente, ha modificado no apenas nuestros hábitos, sino la totalidad de nuestra composición biológica y de nuestras vidas. Se podría tomar algún ejemplo, donde podríamos sintetizar cuanto dije respecto de las causas metafísicas, por decirlo de algún modo, fundamentales de este nuevo todo y estas condiciones del contrato. Un ejemplo lo podríamos tomar solamente con dos elementos que nos propone la Cuarta Revolución Industrial a título de nuestra mejor vida futura, a título de un futuro incierto, al que por otra parte niegan. Me refiero a la unión de dos conceptos, el concepto del blockchain y del quantum digital. El concepto del blockchain, al que podríamos describir como un gran libro contable, nos conduce a pensar en dos ámbitos, uno privado y otro público. Sí, sin duda alguna el blockchain es un libro de transacciones de carácter privado, pero que se une con un otro de carácter público. Todas las transacciones serán registradas en este blockchain. Y la socia que permite la ejecución de ese control radical es la criptomoneda, que implica la desaparición del dinero en efectivo, que implica la liquidación de nuestra soberanía personal, o bien dicho, de nuestra libertad de decisión, de nuestra libertad de determinación. Allí podrán registrarse todos aquellos gastos y movimientos que conduzcan a una liquidación del medio ambiente. Si el objetivo es la huella de carbono cero, la sustitución de los elementos que producen el efecto invernadero, lo que significa modificar el registro de la vida sobre la Tierra, que queda en la atmósfera, digo, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Entonces, como dice el señor Klaus Schwab, pareciera incomprensible sin estas aclaraciones. El blockchain nos va a dar un indicativo de cómo lograr una vida sustentable, porque todo será controlable y el todo prevalecerá por sobre las preferencias de las partes. Asociado a él está el otro concepto, el concepto del quantum digital, que implica una velocidad, como dije anteriormente, desconocida hasta ahora, por la introducción del qubit, que es algo que permite, digo rápidamente, con toda seguridad, algún técnico en estas cuestiones lo podrá explicar mejor, o la bibliografía, la literatura, que por todos lados se nos ofrece en Internet especialmente, podrá hablar mejor sobre este asunto. Mi problema aquí es filosófico-político. Pero digo entonces, este quantum es el que nos permite a nosotros comerciar, realizar nuestras transacciones con mucha mayor velocidad. Recuerden ustedes que en tiempos del encierro que hemos vivido, mejoró muchísimo el pedido ya, porque nuestras entregas se podían seguir paso a paso y estaban prontamente para facilitar, para satisfacer ese deseo urgente, casi instintivo, que en el instante nos requería tener determinado objeto. Ese quantum digital va a permitir inclusive, mediante lo que estos señores llaman la estrategia de sensores, en primer lugar, colocar chips en todas las mercaderías y en todos los organismos. Recuerden ustedes que una de las características de esta cuarta revolución industrial consiste en la irrupción del mundo digital y en el mundo físico, y especialmente en el nuestro, en nuestro cuerpo. La cuarta revolución, de la mano de la revolución digital, está entrando en nuestros cuerpos. Dice también el señor Ray Kurzweil, autor de referencia del presidente Javier Milei y también de Klaus Schwab. Esa estrategia de sensores va a hacer realidad ese anhelo expresado por Klaus Schwab en la reunión de Davos, enero 2023. ¿Se imaginan ustedes, decía por entonces el profesor alemán, cuando nuestros ojos frente a una computadora puedan ser leídos para adelantarse a nuestras necesidades
y nos ofrezcan nuestros deseos, porque se pretende que estos sensores, un nuevo modo del conocimiento, lean nuestras pulsiones sensoriales, nuestras vibraciones sensoriales, la vibración de nuestro cerebro, al que confunden con la inteligencia equivocadamente, y sepan lo que deseamos en el momento y nos lo anticipen. Pero además permite otra cosa mucho más seria, que es el hecho de que podamos acceder, que podamos canalizar ese impulso instintivo ciego. Recuerdo allí el principio gramsciano que traje a colación antes. Hacia las mercaderías, hacia los productos que satisfacen la urgencia y la inmediatez. Pero esos productos, por imposición de la nueva ética del medio ambiente, deberán estar también marcados con el chip, con el sensor necesario para que realmente se autorice la transacción. Esto trae a colación, saliendo de la cuestión técnica, aquello bíblico de que no podrás comprar ni vender, solo podrás hacerlo el que tenga la marca de la bestia. Y la marca de la bestia está allí, en el todo sensorizado, en los chips que rodearán la vida y que incluso involucran nuestra propia estructura biológica. ¿De qué manera se puede controlar esto? Bueno, han surgido dos ramas, una jurídica y la otra ética, que permiten controlar el comportamiento antropógeno, el comportamiento del falso empoderamiento al que había hecho referencia al principio. Digo, han surgido ramas nuevas de la ética digital. ¿Qué es la ética digital? La ética ambientalista, la ética del blockchain, es aquel comportamiento, la ética del blockchain, que penaliza, que nos indica, o bien nos indica en sus aspectos positivos, qué podemos comprar y vender conforme a la necesidad sustentable de no producir más daño en el medio ambiente. El consumo de carne, por ejemplo, prohibido y restringido por un postulado taxativo de Klaus Schwab. Evitar la extinción de las especies, no invadir más los espacios animales, porque la respuesta de la invasión humana al mundo animal trae como consecuencia lo que hemos vivido, según ellos, en los últimos 3 o 4 años. ¿Qué otra consecuencia puede acarrear esto? ¿Cómo se puede controlar? Mediante la ética digital que controla, y este es el gran tema del Davos 2024, que controla las narrativas contrarias que ellos llaman el fake news. El fake news es esa narrativa esclarecedora que denuncia las intenciones del globalismo. Será penado como un delito toda narrativa o toda aclaración, todo esclarecimiento que contraríe, que ponga blanco sobre negro las intenciones del globalismo. Pero precisamente esto se logra, reitero, mediante lo que llaman la estrategia de plataformas. Un algoritmo, nos dicen, va a realizar cálculos para que nuestras criptomonedas convenientemente invertidas nos ofrezcan una mayor ganancia porque calculan más rápido que nosotros dónde y cómo invertir. Nos están proponiendo ceder nuestra aptitud del discernimiento en favor de los algoritmos. Algo de esto ya viene ocurriendo, precisamente con ese cálculo matemático que hay detrás del nuevo modelo educativo de la Cuarta Revolución Industrial y que está puesto en boga precisamente en Singapur y en Shanghái como ciudades modelo. China, precisamente, es el mejor modelo en el que se unen pacíficamente el capitalismo llevado a sus últimas consecuencias, el capitalismo estatal, que es la última fase del liberalismo, con el marxismo y con el totalitarismo avasallador de las libertades personales. Digo entonces, este modelo es hacia el que nos conduce el nuevo contrato social. Si continuamos un poco más adelante, podremos ver que han surgido también nuevas disciplinas jurídicas, principalmente el derecho penal internacional, que fundado en esta nueva ética, penaliza los derechos o la violación de los derechos digitales del medio ambiente, vale decir, se perseguirá a aquel que difunda noticias falsas a través de Internet contrarias al relato del nuevo orden mundial, del Estado profundo. Para ir un poco redondeando, vale la pena meditar sobre algunas ayudas, algunos colaterales que recibe este Estado
anarcocapitalista tecnológico. El Estado anarcocapitalista tecnológico es el Estado gobernado por la inteligencia única. Es el Estado que comenzará a ejercer sus funciones ejecutivas con la instauración del proyecto Neuralink en el mundo y especialmente en nuestro país. Pero lo curioso es que producto de aquellas ignorancias de las que hablé en la primera parte, el Estado anarcocapitalista tecnológico cuenta con colaboradores supuestamente alineados entre los defensores de los derechos de Dios sobre la creación. Tal vez no sea propio hablar de los derechos de Dios, sino sobre el orden de la creación. Me refiero, como lo hice en la vez anterior, a la llamada falsa nueva derecha, que a través de una revolución cultural o de una contrarrevolución cultural embandera a la juventud en los mismos parámetros de la Cuarta Revolución Industrial o de la Revolución 4.0. Promulgan jóvenes a veces ingenuamente soluciones contra la irrupción del grancismo partiendo del liberalismo. Y además aceptan como camino estratégico la inserción de la vida digital, el encuentro con otras culturas a través de la digitalización. Hay que decirle a estos jóvenes que esto es un engaño por dos motivos. En primer lugar, porque el liberalismo nunca fue una opción contraria al marxismo totalitario, sino su causa precedente, sino su útero espiritual, su útero ideológico, para decirlo todavía más radicalmente. Y la segunda cuestión que hay que decirles es que precisamente esto que está ocurriendo los conduce a una alienación de la cual despertarán cuando ya sea demasiado tarde. Quisiera traer a colación ahora lo que he traído, que me ha llamado la atención en el día de hoy, es una página del diario La Nación, en el cual en una de sus hojas impares, que son las que más se leen, aparecen estratégicamente ubicadas dos noticias. La primera tiene que ver con una mujer multimillonaria en Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh, de nombre My Lan. My Lan separado, ¿no? Esta señora habría producido un fraude contra un banco y por eso es condenada a la pena de muerte. Es un ejemplo de honestidad, entre comillas. Pero curiosamente debajo aparece otra noticia. Atentos los disidentes, atentos los que esclarecen, atentos aquellos que no tienen miedo a la Cuarta Revolución Industrial, sino solo a Dios. Se relata el caso, y aquí aparece con lujo de detalles, de un fallo del Estado argentino que promueve un cierto resarcimiento espiritual en favor de la señora María del Carmen Senem de Bussi. Esta señora, ya fallecida en el año 2019, se presentó por allá por los años 1993 ante un tribunal de familia afligida por el azote de la droga sobre uno de sus hijos, pidiendo la judicialización de este caso para que la justicia ayudara a sobreponerse a este hijo del flagelo, de la droga. La señora se presenta a un tribunal de familia. La jueza de familia que la atiende, atento a los disidentes, mensaje para los disidentes, unido con el caso anterior de la mujer esta que estafó supuestamente al banco y por eso ya fue condenada a la pena de muerte. La jueza, escuchando el relato de esta señora que hablaba de su hijo y por el bien de su hijo, decide realizarle una pericia psiquiátrica. El resultado de esa pericia, que se realizó, según reza en esta noticia del diario, apenas pocos minutos, decidió derivarla a un establecimiento de internación psiquiátrica, donde la señora permaneció los primeros 15 días en completo aislamiento y en condiciones sumamente precarias de vida. No tuvo allí ningún tipo de control y fue conducida allí mediante engaños, según la noticia que sale hoy en Nación. Cuando la señora recuperó su libertad, justamente comenzó toda una causa que acaba hoy con este pedido de disculpas. Pero la noticia no dice absolutamente nada acerca de aquel hijo, en virtud del cual la señora se presentó y para el cual pidió auxilio. Es importante observar, para comprender el sentido profundo de estas dos noticias,
la modificación profunda que promovía o que tal vez promueva el Pacto de Mayo o la Ley Ómnibus en materia de salud mental. Copiada, no del movimiento libertario estadounidense del cual hace gala el libertarismo vernáculo, sino del modelo chino. Fíjense ustedes de lo que se trata. Esta modificación en materia de salud por parte de la Ley Ómnibus, inscripta la Ley Ómnibus, acorta los protocolos para determinar la internación psiquiátrica de una persona. Basta con la convicción de alguien externo acerca de la salud mental de determinada persona para que sea conducido a un establecimiento psiquiátrico y posteriormente objeto de un estudio psiquiátrico e interdisciplinario. ¿Será esto un anticipo de la suerte de los disidentes? Aquellos que nieguen ciertos dogmas exigidos para la asignatura de este nuevo contrato social. Por ejemplo, aquellos que se atrevan a cuestionar la real existencia de un peligro ambiental inminente o la necesidad humana de modificar el clima para lograr un orden ambiental más sustentable, de corregir el error de Dios para lograr una vida humana más sustentable. ¿Será este un aviso? ¿Será este un aviso para aquellos que se opongan a entregar la totalidad de sus bienes? Serás feliz y no tendrás nada. En el caso de esta señora millonaria condenada, ¿será el fin de los millonarios? Solamente cabe dejar el interrogante abierto. Creo que para finalizar, que para redondear esta reunión, esta nueva entrega, podríamos distinguir dos tipos de temores, dos tipos de miedos. El primero es aquel al que la totalidad de estas estrategias nos han inducido. Es el hijo de la cultura de la propia inmediatez. Es el temor a perder la vida, es el temor por preservar la salud. Reitero, aquello de Boecio, el último altivo y el primer medieval. Dichoso aquel que es feliz con lo que tiene, y desgraciado aquel que le teme aún al vuelo de los mosquitos. Estoy modificando un poco el texto, hablaba de las moscas en verdad Boecio, ¿no? La contribución de los mosquitos me pertenece. Por un lado eso. Por el otro lado, ese temor, encerrado en la circularidad esa que se pretende intemporal pero que es radicalmente temporal, el auténtico temor que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, es el temor del hombre espiritual que solo se arrodilla ante Dios. A la luz del final de ese camino ascendente de nuestro espíritu, nace la sabiduría auténtica de la mano del temor de Dios. A la luz de esa perspectiva, de esa nueva cosmovisión, como se dice modernamente, debemos decirle al globalismo que nosotros solamente tememos a Dios, que no tememos a la enfermedad, porque la enfermedad corporal, producto como es del pecado original y de nuestros pecados actuales, no son más que un signo de las delicadezas de Dios para con nosotros, que a través de la enfermedad corporal en el mundo nos ofrece esa hermosa posibilidad de purgar nuestros pecados para llegar a la vida eterna y contemplarlo por toda una eternidad. La enfermedad con la que se nos asusta y se nos obliga en condición de estado de necesidad a firmar un contrato que va contra la ley de Dios, la enfermedad es para nosotros, hijos de Dios, ubicados en un tiempo abierto a la eternidad, como decía el maestro de Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno, el hombre en el tiempo y en la eternidad, la enfermedad para nosotros es una delicadeza de Dios, Creador, que nos permite ese privilegio de llevar un poco su cruz en este mundo para merecer la vida eterna. Creo que con esto, con este mensaje, más que nada, no teológico-político, sino más aún todavía, de fe sobrenatural, podemos responder el camino abierto precisamente a esta alternativa de la Cuarta Revolución Industrial es la opción definitiva y radical en beneficio de Dios y de su creación.